Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Hechos capítulo 14. El tema de la enseñanza de hoy es permanecer en la fe, que es el cierre, el broche de oro de las enseñanzas que hemos estado compartiendo durante este precioso, largo fin de semana. Permanecer en la fe. La verdad es que cualquier estudiante bíblico puede observar que nuestro Señor Jesucristo nunca hablaba de una fe infructuosa. Sus dichos y hechos registrados en los evangelios pavimentaron el camino de lo que verdaderamente significa tener fe en Él. Una vez que una persona renace del Espíritu de Dios, su vida es una carrera que tiene que correr con perseverancia, si es que quiere tener una vida con fruto de Dios. Cristo en el creyente es una realidad que depende de Dios una vez que la persona acepta el ofrecimiento de Dios confesando y creyendo. A partir de ese momento, permanecer en la fe es una cuestión que tiene que ver con lograr y mantener un andar como Cristo anduvo. En esta carrera que es permanecer haciendo la voluntad de Dios, todos nosotros, cada tanto, podemos perder un poquito el rumbo, el norte. En ese caso tenemos que hacer como los GPS del auto cuando andan, porque a veces te guían a cualquier lugar, pero cuando andan tenemos que hacer como los GPS del auto que dicen recalculando. Cada tanto nosotros también tenemos que ir recalculando. Por eso es bueno estar entre hermanos en Cristo, reunirnos nosotros en nuestras casas y compartir nuestras vidas por un ratito, cada tanto una comida con alegría y sencillez de corazón y estudiar juntos la palabra de Dios, que es la que nos guía al norte, que es Dios, su palabra, nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 14, en el versículo 19, dice que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, miren qué cosa, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. 21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. 22. Confirmando los ánimos de los discípulos. Van a ver cuánto tiene que ver ser discípulo con permanecer en la fe. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bueno, pues bien, ¿por qué exhortarlos a que permanecieran en la fe si permanecer en la fe no fuera importante o si permanecer en la fe fuera automático? Muy simple. Primero, es importante. Segundo, no es automático. Por eso necesitamos los unos a los otros exhortarnos a permanecer en la fe. Ustedes saben que Pablo y Bernabé pegaron la vuelta, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía, donde lo habían apedreado a Pablo. Regresaron ellos para confirmar los ánimos de nada menos que los discípulos. Pueden leer el registro. Qué importante debe ser, qué importante es recordarnos permanecer en la fe y además, para permanecer en la fe, que haya ancianos responsables. Recuerden, nosotros en la clase Reconocimientos hemos visto qué es un anciano. Un anciano no necesariamente es una persona de edad avanzada,
ni necesariamente es alguien que hace 50 o 78 años que va a iglesias en la casa y no hace nada. Es alguien que en el tiempo que sea que ha estado estudiando la palabra de Dios hizo algo por los demás. Es alguien que sirvió. ¿Entienden? Acá no hay cosa como los rangos que hay en el mundo que nos rodea. Acá la cantidad de años que hace que estés en un lugar no significa que vos seas un anciano, sino que hayas hecho algo en servicio por los demás en esa cantidad de tiempo. Juan 8, por favor, porque estamos hablando de permanecer y estamos hablando de discípulos. Esta palabra que repetidamente vamos a ver en esta enseñanza, que es permanecer o sus similares, viene de una palabra griega que es muy fácil de pronunciar y es necesaria para que nosotros sigamos el eje medular de esta enseñanza. Es la palabra griega meno, M-E-N-O, meno. Así que en ocasiones yo voy a reemplazar la palabra que se trate por meno para que vean cómo se concatenan todos estos preciosos versículos. ¿Cuál versículo no lo es? Todos son preciosos. Juan 8, 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, no a todos, sino a los que habían creído en él. Si vosotros meno en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Viste? No es un chispazo de estar con el Señor. Es meno, permanecer hoy, mañana, pasado. Permanecer, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué ventaja tendré con eso? Bueno, muy simple, voy a conocer la verdad. Y además que esa verdad me va a hacer ¿cómo? Libre. ¿Quién no necesita la libertad que da la palabra de Dios? Juan 15, por favor. Bueno, nosotros hemos visto que aquí habla de discípulos y en Hechos 14 lo vemos a Pablo y Bernabé que regresaron a ministrar a los discípulos para exhortarlos a que permaneciesen en la fe. ¿Por qué sería tan importante la permanencia en la fe? Porque traer fruto tiene que ver con permanecer en la fe. Y ya habíamos hablado que el cristianismo es fruto, 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 fruto. Así como nosotros tuviéramos una frutería. Fruto, 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 fruto. Eso es permanecer en la fe. Nosotros queremos tener ese fruto. Juan 15, bueno, lógicamente si hablo del Señor Jesucristo, si hablo de vid, si hablo de fruto, y vamos a terminar en algún momento, aunque mi hoja no quiera, en Juan capítulo 15, versículo 1. El Señor Jesucristo dice que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Meno en mí, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino meno en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis meno en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que meno en mí, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Lo ven? Este es el que lleva mucho fruto. Permanecer en la vid. No un chispazo de permanecer, no hoy porque tengo entusiasmo. Nosotros no somos cristianos ni hacemos la palabra porque, se siente bien. Sí, se siente bien, caramba. ¿Cómo no se va a sentir bien hacer la voluntad de Dios? Claro, yo lo entiendo. Pero no lo hacemos como un sentimiento, lo hacemos por obediencia. Y obediencia requiere de nuestra voluntad y muchas veces de nuestro esfuerzo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que meno en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿cuántas cosas podéis hacer? Nada, claro. Vean, yo esta mañana al levantarme, entre otras cosas, yo lo que hice fue lavarme los dientes. No lo necesité a mi Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero para todo lo que tenga que ver con la vida y con la piedad, todo lo que tenga que ver con Dios, con su palabra, con la vida por siempre, con mis hermanos en Cristo, para eso yo no lo puedo hacer solo, si quiero tener fruto. Puedo pronunciar palabras que son comunes a mis hermanos. La palabra Dios la usa todo el mundo, en cualquier contexto, ¿verdad?
Cualquier verdura ponen Dios, Jesús, Jesucristo, Cristo, un montón de vocablos que salen de la Biblia, pero no tienen el corazón de la Biblia. ¿Entienden lo que quiero decir? Es muy importante, nosotros somos hijos de Dios. Para nosotros estos detalles no son detallecitos, son detallesones. Es importante que nosotros entendamos esto, que nosotros, aunque no tengamos el conocimiento de las profundidades de las Escrituras, que en realidad nunca lo vamos a tener, lo poquito que sabemos, viejo, lo tenemos firme en nuestro corazón, nadie puede arrebatarlos de nosotros. La vida del cristiano se distingue y se refleja por el fruto que es visible alrededor de él. Todo esfuerzo en evidenciar fruto de Dios es inútil si el cristiano no permanece en el Señor. Dice claramente, nada podéis hacer. ¿Saben lo que significa nada podéis hacer? Eso, pero qué bien, estamos todos afiladitos. Eso es lo que significa, nada podemos hacer. A partir del mismísimo instante en el que Dios nos hace sus hijos, es Dios en Cristo en nosotros. Así que eso permanece en nosotros, pues depende enteramente de Dios. De lo que estamos hablando aquí es de que nosotros, los pámpanos, necesitamos permanecer en la vid, el Señor Jesucristo, y así evidenciaremos fruto del cuidado del labrador, Dios, en nuestra vida. ¿Está bien? Es un equipo poderoso. Dios, el labrador, nuestro Señor la vid y nosotros mostrando frutos a la humanidad. El Padre es el que hace la limpieza. El Padre. Si vos viste que acá hay dos tipos de limpieza, acá en Argentina al menos, no sé si debe ser algo bastante común. Acá hay dos tipos de limpieza. Voy a limpiar mi casa para la suegra, o sea, lo que ella ve, nada más. Después quedan todos los rincones, hay telaraña, está sucio por todo, abajo de la cama ni hablar, y después la limpieza, la que vos hacés para vos. Acá la limpieza la hace Dios. Dios no limpia para la suegra. ¿Entendés? Entonces vos tranquilo, agarrate de la vid que el labrador te va a limpiar. Y de vos va a sacar más fruto todavía. ¿Qué tal? Pobre Padre con nosotros, ¿no? Producir fruto es el resultado de permanecer en Cristo. Nuestro trabajo es permanecer en la vid, no producir fruto. Ya estamos limpios por el labrador y ahora tenemos que permanecer en la vid para evidenciar fruto. Recuerden, al fruto no lo producimos, simplemente lo manifestamos, lo hacemos evidente. Como hemos estado tratando con estos versículos y seguiremos tratando con el tema de permanecer, vamos a estudiar un poquitito, simplemente vamos a ver algunas definiciones de la palabra meno. No memo, meno. A memo lo tenemos entre nosotros acá. Meno es la palabra. En general, los distintos autores la traducen de manera similar. Quedarse en un estado, quedarse en un lugar, quedarse en relación con algo. Dan como sinónimos de meno, esperar, morar, durar, perdurar, permanecer, permanente, perseverar. ¿Ven que son todos sinónimos que apuntan a quedarse en un lugar, ahí a quedarse en un lugar? Muchas de las veces que este vocablo es utilizado se traduce adecuadamente permanecer. Es usado respecto de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de los creyentes, de la palabra de Dios, del amor, de la verdad, en fin. Vamos a ver algunos empezando en Juan capítulo 1, algunos usos empezando en Juan capítulo 1. Versículo 32. Dice, y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y meno permaneció sobre él. 33. Y yo no le conocía,
pero el que me envió a bautizar con agua, decía Juan, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que meno sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. La diferencia del agua y la diferencia del Espíritu Santo. Él estaba bautizando con agua, claramente dice que el que venía detrás de él, el Señor Jesucristo, bautizaría con Espíritu Santo. Juan 6, se las hago fácil, 5 capítulos más adelante, versículo 56. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí en mí permanece y yo en él. Juan 14. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan capítulo 15. Versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Lo ven? Nosotros tenemos que permanecer en el amor del Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 2. Versículo 14. Dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios en vosotros, y habéis vencido al maligno. Primera de Juan, capítulo 4. Quiero que entendamos mejor, no puedo decir bien o completo, porque a veces las cosas tienen que estar un tiempo en nuestra cabeza y lograr un mejor entendimiento, pero al menos que entendamos con estos versículos lo que Dios quiere decir cuando habla de permanecer en la fe. Primera de Juan capítulo 4 versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios en él y él en Dios. Segunda de Juan capítulo 2, o segunda de Juan 2, un solo capítulo. Segunda de Juan 2. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Bien, entonces significa quedar, permanecer, continuar, mantenerse en el lugar o la posición, perseverar o persistir en una actividad o en una posición. Eso significa eso significa permanecer. Entonces, busqué para un buen diccionario del uso del castellano, ¿qué significa permanecer? Dice, este buen diccionario dice, estar en un sitio durante cierto tiempo, no moverse la cosa o no cambiar o cesar el estado que se expresa. Según esta misma fuente, según este mismo diccionario, los sinónimos de permanecer son conservarse, durar, estabilizarse, estacionarse, mantenerse, persistir. Estamos aprendiendo qué significa permanecer en la fe. Estamos viendo qué es quedarse en el lugar, mantenerse ahí, morar, no moverte de ahí. Eso significa permanecer en la fe. Y de nuevo, como siempre decimos, uno no es perfecto. Entonces, cada tanto uno tendrá que hacer el recalculando del GPS. Cada tanto uno se tropieza un poquitito, se resbala, cada tanto se va al barro, pero no quiere irse al barro, no quiere tropezar. Entonces quiere permanecer en la fe. Que cada tanto te pase no significa que no te preocupe que te pase. Uno se ocupa de permanecer en la fe. Si resbalaste, qué sé yo, resbalaste. Un tropezón no es caída. El tema es querer o que no te importe que te resbales. No, a nosotros nos importa obedecerle a Dios, honrar a nuestro Señor Jesucristo, nos importa obedecerle, no queremos ofender a nuestro querido Dios. Primera de Juan capítulo 2.
Esto que estamos estudiando, todas estas definiciones que estamos estudiando, es la manera en la que necesitamos permanecer en la fe para que se produzca fruto de Dios de manera normal y continua, no en chispazos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, uno de los cuales es permanecer en él, que habíamos leído en Juan 15, 4, ¿se acuerdan? Bueno, uno de los mandamientos de él es permanecer en él. El que dice, versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que menos en él, ¿debe qué? Muy bien, gracias por leerlo ustedes, porque eso es lo que dice. Si yo a alguno de ustedes les digo que permanezco en él, no tendría que necesitar decirlo, ¿verdad? Uno tendría que andar como anduvo el Señor Jesucristo, amar a la gente como amó el Señor Jesucristo. Bueno, Él fue sin pecado y nosotros, lógicamente, cada tanto, al menos ustedes, algunos de ustedes, yo sé, cada tanto peca. Todos nosotros cada tanto cometemos errores. Cada uno de nosotros cada tanto ofendemos a algún otro. Es muy difícil no vivir sin hacer algún error. Pero nosotros no estamos hablando acá de permanecer de manera perfecta. Estamos hablando de cada vez más permanecer en la fe, cada vez más permanecer en nuestro Señor y hacer como Él hizo y vivir como Él vivió, amar como Él vivió, amar como Él amó y pararnos firmes en la palabra a pesar de cualquier circunstancia. La única manera de que alguien vea que permanecemos en el Señor Jesucristo es evidenciando el fruto de andar como anduvo Él. Primera de Juan capítulo 2, estamos ahí, vamos ahora al versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, este todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano, menos permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, aunque piense que sepa. No sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que no es tan importante lo que digamos, sí que es importante lo que digamos. Sí, por supuesto, es la palabra de Dios. Pero yo estoy haciendo una comparación, ¿verdad? Estoy relacionando que no es tan importante lo que digamos como lo es los frutos que evidenciamos. Eso solo debiera hablar de vos. Eso es lo que realmente muestra lo que pensamos, porque de la abundancia del corazón, Mateo 12, ya que dijeron el versículo. Mateo 12, versículo 33. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. El otro día estábamos viendo un árbol acá y tenía el fruto del árbol, era muy chiquito y no podíamos reconocer, no sabíamos si era una manzana o una banana. Mirá, así de mucho no nos dábamos cuenta. Pero todo lo que estábamos alrededor del árbol éramos todos gente de ciudad. No entendemos, ahí no estaba Ruth para decirnos, no, esto es tal cosa. Entonces era tan chiquito y dijimos, bueno, por el fruto se conoce el árbol, bueno, pero todavía no lo podíamos conocer, pero en realidad, cuando el fruto madure, no vamos a tener problema de saber si es una banana o un coco, especialmente si se cae en nuestra cabeza. Pero por el fruto se conoce el árbol en realidad. Y su fruto bueno va a ser el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y acá el Señor Jesucristo, como era típico de Él, muy amorosamente los insta a los malvados diciéndole, muchachitos, generación de víboras, porque entre otras cosas nuestro valiente Señor tenía lo que hay que tener, que muchas veces tenemos que tener para presentarle la palabra a la gente. No es que vamos diciendo por todos lados generación de víboras, Él sabía lo que estaba diciendo, ¿verdad? Pero sí hay que tener ese coraje de presentar delante de las personas con sabiduría de Dios,
saber cuándo decir qué cosa, y no porque se nos ocurrió, porque nos ofuscó, pero Él les dijo ahí, recuerden que Él no hacía nada que no fuera la voluntad de su Padre, así que esto tuvo que haber sido la voluntad de su Padre que Él les dijera así: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, pero ustedes, muchachos, sacan malas cosas. Hebreos 12. Según por lo que vemos de afuera, se puede conocer la dirección general, no la precisión de lo que hay en el corazón de una persona. No es que vos vas a conocer el corazón por su acción, pero la dirección general de ese corazón sí lo podés saber. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y vean que al decir habla la boca, no es solamente la boca ahí significa tu conducta, lo que vos sos. Porque vos podés decir cosas lindas, pero tus acciones son horribles. ¿Lo ven? Eso es lo que quiero decir. Es muy importante prestar atención a esas cosas y a las personas. No es que vos vas, yo conozco tu corazón. De verdad, yo creo que Dios solo conoce nuestro corazón. Y habrá sitios de nuestro corazón que son recónditos aún para nosotros mismos. Pero la dirección general de un corazón, viejo, vos la podés ver por ver la conducta de la persona. A eso me refiero y esa diferencia quiero establecer. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, ven con paciencia, la ciencia de la paz, alguna vez alguien dijo, con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo en nuestro permanecer en la fe no se canse hasta desmayar. Dios sabe que nosotros podemos cansarnos y podemos desmayarnos. Entonces nos dice cómo salir de esa situación. Dios no le engaña a nadie. Dios no engaña a nadie. Nos hace saber que muchas veces la vida es cuesta arriba. La vida en realidad no es como nosotros la hemos vivido estos días aquí, que fue tan maravilloso. Despertarnos aquí en este lugar que es hermoso, con creyentes, todo el mundo orando, todo el mundo estudiando la Biblia. Es maravilloso vernos, hablar con nosotros, cantar con nosotros. Nos hemos matado de risa este fin de semana. Hemos estudiado la Biblia, hemos cantado, hemos disfrutado, hemos comido, hemos hecho tantas cosas juntos. Esto es agradable, pero damas y caballeros, el mundo que nos espera detrás del portón de entrada es otra cosa. Es como que del otro lado estuviera Caronte ahí para llevarnos. Es terrible lo que pasa del otro lado de aquel portón. Entonces Dios no nos oculta que el mundo es así y nos enseña cómo movernos en el mundo para que lo más que podamos nosotros podamos permanecer en la fe, porque permaneciendo en la fe nosotros estaríamos bajo el abrigo del Altísimo, de Salmos 91. Santiago, capítulo 1, por favor. El carácter cristiano es forjado mediante la obediencia persistente. Esa conducta es la que hará que tengamos fruto que se demuestre al mundo. Un creyente honra a Jesucristo y a su Padre solamente guardando en el hacer su palabra. Esa actitud y esa conducta con persistencia invariablemente resultará en fruto de Dios. Santiago 1:21 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Un cristiano que no hace la palabra es un cristiano engañado. ¿Lo ven? Lo dice Santiago. Uno puede confesar, creer y ser hijo de Dios, pero puede fallar en guardar a Jesús como Señor y simplemente oír la palabra sin hacerla. La obediencia se demuestra en el hacer la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2. Pobre Juan, como lo estamos exprimiendo hoy,
Hay un solo modo de estar en la fe y es permaneciendo en Él, haciendo lo que Él dijo que hiciéramos. No hacerlo traerá vergüenza en su venida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28 dice: y ahora, hijitos, menos permaneced en Él. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Segunda de Juan, Segunda de Juan. El Señor Jesucristo expresó de la manera más absolutamente concreto el valor que tienen sus mandamientos. La importancia de sus palabras fue magnificada en las mentes de sus discípulos hasta el día de hoy. Debemos honrar sus dichos por encima de nuestras propias opiniones y disponernos a conducirnos como Él se condujo de manera continua hasta que ya no quedó vida de alma en Él. Nuestra imitación de su andar es tener la conducta de permanecer activamente viviendo la palabra de Dios. Eso es permanecer en la fe. Segunda de Juan, en el 1 dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad a causa de la verdad que meno en vosotros, en nosotros, y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Lo ven? Andar, 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 fruto, fruto, fruto. Eso es el cristianismo. Andar y va a salir fruto. Esa es la clave, andar en la verdad. Los pensamientos son la semilla de las acciones. Es así. Los pensamientos son la semilla de las acciones. Jesús siempre hizo la voluntad de Dios y eso fue visto por Israel. ¿Ustedes se acuerdan cuando Juan, el primo del Señor, estaba en la cárcel? Que mandó a algunos de sus discípulos a preguntarle al Señor Jesucristo: ¿eres tú quien había de venir? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Lo llevó, sanó y dice, bueno, andá a decirle, sanó gente, liberó personas, en fin. Y le dice a los discípulos, bueno, vayan y díganle a Juan lo que ustedes vieron, no lo que yo digo. Díganle que los ciegos ven, los cojos andan y los sordos oyen. ¿Ven? Él pudo haber dicho, sí, soy yo, mirá, te muestro el DNI. ¿No es cierto? No. Los hechos confirmaron quién era Él. Los hechos van a confirmar quién sos vos. Los hechos van a decir a quién le crees. Los hechos van a decir en qué permanecés vos. ¿Lo ves? Segunda de Corintios capítulo 3. La palabra de Dios que tenía nuestro Señor en su corazón se manifestó en su conducta. Con respecto a nosotros, no solamente a los corintios, mirá lo que dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Mirá qué importante será tu conducta. Si vos sos un ingeniero y no te conducís como un cristiano, sos un ingeniero que cada tanto va a estudiar la Biblia. Si vos sos un médico y no te conducís como un cristiano, sos un médico que conoce algo de la Biblia. ¿No? Si vos sos costurera, si vos sos sastre, si vos sos abogado y tus acciones no representan al Señor Jesucristo, solamente sos una costurera, un sastre o un abogado. Cuando tus acciones no son cristianas, entonces vos fallaste. Muchas veces yo hablo con Fanny
Y lo que ella puede hacer con sus pacientes es más que lo que cualquier colega puede hacer, no porque ella sepa más. Hay muchos colegas que saben más que Fanny en su profesión. Pero cuando la ciencia terminó en lo que puede ayudar a una persona, ofrece oración. Entonces puede ir más allá de lo que otro cardiólogo en su lugar podría ir. No porque sepa más que otro cardiólogo, sino porque tiene recursos que un colega no tiene. Lo mismo en cada una de nuestras actividades. Si no fuera así, tenemos que cambiar eso. Tiene que haber una diferencia entre ser operado por un cristiano o ser operado por un cirujano que conoce la palabra de Dios, o hacer un viaje con alguien que conoce a Dios y su palabra, o lo que sea que cada uno de nosotros haga en cada una de nuestras actividades. Cada uno de nosotros tiene que ser diferente al resto, porque hay algo que nosotros podemos ofrecer que nuestros colegas no pueden. No es que decimos, uy, qué tontos estos, nada que ver, pero nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios en ser cristianos en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y no es verso, damas y caballeros. Y no queremos verso en nuestras vidas, porque nosotros somos cartas escritas, conocidas y leídas por todos, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La gente nos lee, también nos escucha, por supuesto que sí, y está bien que nos escuche, está bien que hablemos, pero nos lee, nos lee. 1 Timoteo capítulo 4, en el versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Esto en realidad está dirigido a mí también, yo me lo tomo para mí, cuando dice esto, juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo era un anciano en Éfeso, ¿lo ven? Y habla acá Pablo de la juventud de él. ¿Ven que no tiene que ver necesariamente con la edad, el ser anciano, bíblicamente hablando? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Como aparece la palabra permanece en ella, quiero aclarar que aquí no es la palabra menos que estamos estudiando, pero aunque sea otra palabra, está bien traducida, permanece en ellas, y tiene que ver con el contexto de lo que estamos estudiando y lo que en un ratito vamos a leer del mismo Timoteo. Hay otras versiones que a esta porción del versículo la tradujeron así. Cuando la nuestra dice, permanece en ellas, otras versiones dice, insiste y sé diligente en estas cosas. Hay otra que dice, entrégate de lleno a ellos. Otra, hállate intensamente ocupado en ellas. Y la otra que quiero leer, la última que quiero leer, es presta atención a estas cosas y dedica tu vida a hacerlas. En el contexto de permanecer, y recuerden que aquí no es menos, pero qué apropiada esta palabra que ha colocado aquí Pablo por revelación de Dios. Bueno, y acá sí viene el 16 con nuestra palabrita de estudio. Recuerden, insiste, sé diligente en estas cosas, entrégate de lleno a ellos, hállate intensamente ocupado en ellos, presta atención a estas cosas y dedica tu vida entera a hacerlas. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, epimeno, persiste en ello. Meno, cuando dice epi, le sube una categoría todavía, le da más fuerza a meno cuando dice epi. Por eso puse epimeno. Por eso les dije epimeno porque está en el texto. Entonces persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El progreso de la fe en la vida de Timoteo iba a ser notorio cuando él cuidara de sí en cuanto a la doctrina, persistiendo epimeno en ello. Juan 15,
No nos hemos podido desprender de Juan 15, que tiene tanto que ver con permanecer en la fe y en nuestro Señor Jesucristo. Habíamos dejado en el 5, ahora vamos a empezar en el 6. Dice: el que en mí no meno será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. 7. Si meno en mí y mis palabras meno en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. A ver, ¿en qué? Yo quiero saber cómo poder glorificarlo a Dios con mi vida. Bueno, dice: en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Meno en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, meno en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y meno en su amor. ¿Lo ven qué importante que es permanecer en la fe? El Señor Jesucristo no tiene que demostrarnos nada, ¿no es cierto? Él ya demostró a la humanidad, a quienes creen en Él y a nosotros que creemos en Él, le estamos agradecidos y lo alabamos por lo que hizo. Él dio su vida por todos nosotros, así que obviamente nos ha amado con el mayor amor posible, porque no hay mayor amor que dar su vida por sus amigos. En un rato vamos a leer en el versículo 13. La palabra del Señor Jesucristo es la palabra de nuestro Padre, que Él habló y vivió. Así que permanecer en Él es permanecer haciendo esa palabra que Él habló y vivió. Así que en esta enseñanza y en cualquier ocasión que ustedes estudien esta palabra, el uso de esta palabra en la palabra de Dios, ustedes van a ver que hay frases equivalentes a permanecer en la fe. Es permanecer en Jesús, permanecer en la vid, permanecer en su palabra, permanecer en la verdad, permanecer en luz y permanecer en su amor. Son todas frases equivalentes. Por donde vos lo quieras mirar, Dios nos invita a que permanezcamos en la fe para que tengamos fruto. Versículo 11. Estas cosas os he hablado, dice el Señor Jesucristo, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. A ver, ¿cuál es? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el 13 que mencionábamos antes: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto menos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Permanecer en la fe es conducirse de acuerdo a la verdad. Nuestro Señor Jesucristo nos instruye a que permanezcamos en Él de tal manera que se produzca fruto y que ese fruto no sea pasajero, sino que permanezca en cualquier situación. Y termina aquí diciendo: para que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo dé. Realmente son palabras a las que nosotros debemos prestar mucha atención en nuestras vidas. Así que, damas y caballeros, estemos acá, no estemos acá, salgamos de acá o nos quedemos acá, damas y caballeros, la invitación de la palabra para tener fruto y que ese fruto se evidencie y que otras personas quieran tener lo que nosotros tenemos es permanecer en la fe. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de nuestro valiente, nuestro querido Señor Jesucristo, por habernos provisto estos días en el medio de esta locura que hemos vivido estos días previos y durante a esta reunión anual hispanoamericana 2022, donde tuviste a bien misericordiarnos, permitiéndonos reunirnos para compartir la grandeza y la simpleza de tu ser entre nosotros. Gracias, Dios, por los regresos de cada uno de nosotros. Gracias porque tengan vuelos, viajes, en como sea que regresen, que sean tranquilos,
suaves, que salgan y lleguen a tiempo, que sean seguros, que estén bien y que sus corazones permanezcan ardiendo hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ya no haya más alma en nosotros. Te agradezco en el nombre del Señor Jesucristo por estos privilegios que hemos vivido estos días, pero sinceramente te agradecemos, Dios, por esta gracia que hemos vivido de la mano de tu amor. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga. Gracias.